Muy buenas a todos, sea bienvenido a tu canal, Despacito Despacito, donde hallarás toda la actualidad mundial y algo más. Antes de empezar te pido que te suscribas y actives la campanita. Nuevas pruebas en contra de Maduro que terminarían por hundirlo totalmente. Envío de despensas, fachada para lavado. En la mira, red de corrupción de Nicolás Maduro. La Unidad de Inteligencia Financiera, la DEA y el Departamento del Tesoro trabajan juntos desde 2019 para desmantelar la trama de evasión fiscal ligada al presidente de Venezuela. Es de enero de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Departamento del Tesoro y la DEA siguen el rastro a la red de corrupción vinculada a Nicolás Maduro. Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que autoridades de México y EU tienen en la mira a El Sardinero, una empresa mexicana de despensas acusada de lavado, evasión fiscal y ser parte del esquema de los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, en el que alimentos de mala calidad fueron adquiridos a sobreprecios en México para repartirse a la población más pobre de Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, DEU, enlistó a 19 personajes en marzo de 2019 y nosotros los bloqueamos de nuestro sistema financiero, dijo en entrevista con Excelsior. Entre los personajes cercanos a Maduro bloqueados en México están Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y Tarek El Aissami, ex vicepresidente y actual ministro del Poder Popular de Petróleo. A este último EU lo acusa de estar vinculado a la coordinación de envíos de drogas a los Zetas. El viernes fue capturado en Cabo Verde el colombiano Alex Saab, ligado a la empresa Group Grand Limited, usada por Maduro para exportar despensas. De acuerdo con la UIF, El Sardinero emitió facturas por $238 millones a esa firma, constituida en Hong Kong. Son delitos de lavado y de naturaleza fiscal por no hacer declaración de impuestos. Algunas de estas empresas tienen características de fachada, dijo Nieto. El diario español APC publicó en 2019 que los cargamentos de México a Venezuela se usaban para llevar dinero de cárteles mexicanos, camuflado en pacas, en pago por envíos de droga remitidos por líderes chavistas. EU y UIF, tras red de lavado de Maduro, investigan al Sardinero. En entrevista, Santiago Nieto dice que no se tolerará ningún acto delictivo, sea de quien sea. Detectan triangulación de facturas por $238 millones. Desde enero de 2019, el Departamento del Tesoro y la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos trabajan en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de México para desmantelar la red de corrupción de despensas de gobierno de Nicolás Maduro. Una de las empresas más grandes e importantes de despensas en México, El Sardinero es Servicio Sociedad Anónima de CV, es una de las acusadas de lavado de dinero y de evasión fiscal por ser parte fundamental del esquema de despensas, mejor conocido como CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, en el que alimentos de mala calidad y a sobreprecios fueron adquiridos en México y se distribuyeron entre la población más pobre de Venezuela. Se trabajó de manera coordinada con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. La dependencia estadounidense enlistó a 19 personajes en marzo de 2019 y nosotros, con el acuerdo que México tiene con esta, también los bloqueamos de nuestro sistema financiero. De hecho, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reconoce la actuación del gobierno mexicano en este caso, asegura Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en entrevista exclusiva para Excelsior. Entre los personajes cercanos a Nicolás Maduro que se encuentran bloqueados en México, desde marzo de 2019, para impedir que realicen operaciones en el sistema financiero están, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, Tarek El Aissami, ex vicepresidente venezolano y actual ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, e incluso los 3 hijastros de Nicolás Maduro e hijos de su esposa Cilia Flores, Walter Jacob Gaviria Flores, Yoser Daniel Gaviria Flores y Josué Alexander Gaviria Flores. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha mantenido una postura de no injerencia de asuntos políticos con otros países, pero no podemos tolerar el lavado de dinero en nuestro territorio, sea de quien sea. El compromiso es llegar hasta las últimas consecuencias en este caso, asegura Nieto. El viernes pasado, las autoridades de Cabo Verde capturaron al empresario colombiano Alex Naim Saab Morán, pieza clave en el negocio de despensas CLAP. Saab ha sido sancionado por Washington, desde junio de 2019,
tras ser acusado de lavado de dinero y de servir como testaferro a Nicolás Maduro. Este caso vincula evidentemente corrupción política, con tema de lavado de dinero a nivel supranacional, dice el titular de la UIF. Un día después de la detención del empresario colombiano Alex Saab, en el archipiélago africano, la Cancillería venezolana lanzó un comunicado en el que denunció la detención arbitraria e ilegal del ciudadano venezolano por parte de la Interpol, cuando se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde. Corresponde a todas luces con las acciones de agresión y asedio contra el pueblo venezolano, emprendidas por el gobierno de Estados Unidos de América con el fin de afectar e interrumpir de manera abrupta gestiones en nombre del gobierno bolivariano, destinadas a garantizar el derecho a la alimentación, la salud y otros derechos básicos fundamentales del pueblo de Venezuela, se lee en el documento de la Cancillería venezolana. Con este comunicado, por primera vez, se confirmaba desde el gobierno de Nicolás Maduro que el empresario colombiano no solo es pieza fundamental en los negocios de los CLAP, sino que Alex Saab tiene doble nacionalidad, pues le otorgaron la venezolana. Una de las empresas mexicanas más beneficiadas por Group Grand Limited, asociada a Alex Saab, fue precisamente El Sardinero. El Sardinero es Servicio, sociedad anónima de CV emitió facturas fiscales a Group Grand Limited, empresa constituida en Hong Kong, por $238 millones, de acuerdo con la investigación de la UIF. El dinero venía de Hong Kong a México para pagarle a las empresas de aquí y luego se iba a Turquía. Son delitos de lavado de dinero y de delitos de naturaleza fiscal, por no hacer declaración de impuestos, pues algunas de estas empresas tienen características de fachada, explica el titular de la UIF. Desde 2017, Excelsior y Armando Info han ido documentado la red de corrupción de las despensas CLAP. La primera investigación se publicó en este diario el 1 de agosto, titulada Maduro saca raja a víveres de México, vende despensas 112% más caras a pobres. En esa primera entrega se reveló que entre las empresas elegidas por el gobierno de Maduro para importar alimentos desde México destacaba Postar Intertrade Limited, cuyo dueño, Samark López Bello, era señalado de ser prestanombres del entonces vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami. En 2017, el gobierno estadounidense acusó a El Aissami por estar vinculado a la coordinación de envíos de drogas al cártel de los Zetas. Un mes después, el 4 de septiembre de 2017, Excelsior presentó la investigación titulada Empresa Fantasma ligada a Maduro engaña a los pobres, firmada por Claudia Solera y Roberto Denis, en la que dio a conocer que una de las empresas que utilizó el presidente venezolano Nicolás Maduro para exportar 7 millones de despensas fue Group Grand Limited, sociedad anónima con su filial mexicana. De acuerdo con diversas tarjetas de embarque a las que se tuvo acceso para la investigación periodística de Excelsior y Armando Info, 7 millones de despensas se enviaron a Venezuela del 22 de febrero al 23 de agosto de 2017. Este esquema de envío de despensas iniciaba desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en las instalaciones del Sardinero, donde se empacaban los alimentos. Una vez la mercancía ya colocada en los contenedores recorrió 28 kilómetros vía terrestre de instalaciones del Sardinero hacia la terminal intermodal de ferrocarril Pantaco, en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México. Luego, en Pantaco, la misión era llenar un ferrocarril con 300 contenedores, 390,000 despensas, para recorrer los 425 kilómetros que existen entre dicha terminal de Ciudad de México y el puerto de Veracruz, donde serían recibidos por la naviera Hapag-Lloyd. En el puerto de Veracruz, luego de pasar los trámites aduanales, en el buque Viking Merlin o en el buque CNP Paita se recibían entre 600 y 400 contenedores cargados con las despensas CLAP para ser transportados sobre el Golfo de México, el Mar Caribe, hasta llegar a las costas de Venezuela, en La Guaira. Esta travesía de 3.500 kilómetros era de al menos 5 días. Según información del diario español APC, publicada en 2019, este esquema de cargamentos de despensas desde México a Venezuela fue utilizado para transportar dinero en efectivo, camuflado en pacas, de los cárteles mexicanos en pago por los envíos de droga remitidos por los dirigentes chavistas. Nosotros tenemos una línea de investigación abierta en ese sentido. Si hay vinculación con la delincuencia organizada, aún no lo hemos acreditado. Sin embargo, el riesgo más importante que enfrenta la UIF por lavado de dinero son los cárteles de la droga, concluye Santiago Nieto.
El dato antecedente. Desde enero de 2019, cuando inició la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se estableció el contacto con Estados Unidos para intercambiar información sobre este caso de corrupción en las despensas Clap, y 3 meses después se congelaron las cuentas de 19 personas físicas y morales, que incluye a funcionarios venezolanos, y se interpusieron 4 de las 5 denuncias que existen. ¿Y tú qué opinas? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete.